Entonces, como bien mencionaba, en el día de hoy vamos a tratar de abordar brevemente las controversias actuales que rodean el manejo de las vasculitis asociadas a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Eh, entonces, lo que se trata o lo que voy a tratar de hacer con la charla es tratar de mostrar la evidencia disponible de los estudios de mejor calidad metodológica que sustenten las estrategias en las cuales se trate de usar la menor cantidad de dosis de esteroide posible para llevar al paciente a remisión. Eh, no vamos a abordar en esta charla por motivos de tiempo y por motivos del enfoque que le di, las estrategias de mantenimiento de la remisión, de los cuales pues también hay artículos y estudios que avalan, por ejemplo, el uso de la satioprina o el metotrexate, entre otros medicamentos inmunomoduladores. A manera de introducción, entonces, las vasculitis ANCA asociadas son vasculitis de pequeño y mediano vaso, se caracterizan por ser vasculitis necrotizantes cuyas manifestaciones clínicas dependen de la lesión isquémica de los órganos afectados. Estas vasculitis tienen una predilección por el riñón, principalmente más o menos el 75% de los pacientes tienen afectación renal y, como vamos a ver más adelante, una de las manifestaciones clínicas más temidas es la glomerulonefritis rápidamente progresiva, para lo cual de igual forma debe instaurarse un tratamiento inmunosupresor de una intensidad bastante alta. Estas vasculitis eh, también representan un exceso de morbilidad y mortalidad. Clásicamente a estas enfermedades se les han descrito dos brazos de tratamiento. Uno de ellos, el primer abordaje es una inducción de remisión, muy parecido al enfoque que se hace en las neoplasias hematológicas, en este caso con terapia inmunosupresora de alta intensidad, que dura más o menos entre 3 y 6 meses, y luego se plantea un mantenimiento de la remisión con medicamentos inmunomoduladores. Actualmente faltan estudios para evaluar la efectividad comparativa en los diferentes subgrupos de pacientes dependiendo de la afectación orgánica que tengan. La terapia actual a minimizar, o lo que se está tratando de hacer en la actualidad es minimizar la exposición de estos pacientes a los pilares antiguos de tratamiento, que son la ciclofosfamida y el uso de esteroides endovenosos para inducir remisión. Se documentó en los años 70 y 80 que la inducción de remisión se lograba inicialmente con ciclos de ciclofosfamida oral y con el uso concomitante de corticosteroides. Sin embargo, en los seguimientos prospectivos se documentó que estos pacientes estaban predispuestos a desarrollar neoplasias hematológicas como síndromes mielodisplásicos o cánceres de vejiga, eh, esto alteraba pues las tasas de mortalidad a largo plazo de estos pacientes. El uso de rituximab en la terapia de inducción y mantenimiento de remisión actualmente tiene un muy buen sustento evidencial, como lo vamos a ver más adelante. Y estas enfermedades son vasculitis, como había mencionado, de pequeño vaso, y entre estas tenemos la granulomatosis con poliangiitis, la poliangiitis microscópica y la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis. Esta última, lastimosamente, no tiene un cuerpo evidencial tan grande como lo tienen la granulomatosis con poliangiitis, la antigua granulomatosis de Wegener, porque en la mayor parte de los estudios estos pacientes no están incluidos. Se caracterizan, como había mencionado, por tener afectación cutánea, renal, del sistema nervioso central y el tracto respiratorio alto y bajo. En cuanto a la incidencia y la prevalencia, rápidamente en un estudio americano se ha documentado una incidencia de este grupo como grupo de enfermedades que rondan entre 42.1, con un rango entre 29 y 54 pacientes por cada 100.000. Entonces son enfermedades relativamente poco frecuentes. Entonces este artículo que está mencionado en la referencia es una de las últimas publicaciones, está en el British Medical Journal, es del presente año. Aquí se plantea entonces los síntomas comunes de presentación de los pacientes con vasculitis asociadas a ANCA. Pueden presentarse con lesiones nodulares pulmonares, hemorragia alveolar, glomerulonefritis o mononeuritis múltiple.
La afectación o la severidad de la presentación clínica en parte o en gran parte determina la intensidad del tratamiento inmunosupresor. La glomerulonefritis rápidamente progresiva y la afectación del sistema nervioso central son las dos manifestaciones determinantes de severidad. Lo que propone el algoritmo que estoy presentando es, primero, lo que dicen los autores es determinar tanto la extensión de la enfermedad como la severidad del proceso inflamatorio vasculítico. Se hace el test de anticuerpos, tanto los dos antígenos clásicos o que están actualmente, o en los cuales se separa actualmente los fenotipos inmunológicos de la enfermedad, anti-PR3 y anti-MPO, y posteriormente se caracteriza la severidad de la enfermedad. De acuerdo a esto, pues entonces se plantea el tratamiento o la intensidad de la inmunosupresión. La máxima intensidad de inmunosupresión hasta el momento se logra con las dosis altas de pulso intravenoso de ciclofosfamida y se le suman glucocorticoides al tratamiento. La evidencia actual establece que ciclofosfamida y rituximab en inducción de remisión tienen similares tasas de inducción, así que son intercambiables, pero la elección de uno sobre otro va a depender de otros factores que vamos a ver más adelante. Aquí están los indicativos de severidad de la enfermedad, la afectación del sistema nervioso central, desde luego, y la afectación clásicamente descrita como la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Si la enfermedad no severa, es decir, si hay afectación de senos paranasales, solo nódulos pulmonares o solo afectación de piel sin enfermedad ulcerativa, el tratamiento podría modificarse y usarse las estrategias que vamos a mencionar más adelante, que corresponderían al uso de metotrexate, al uso de mofetilmicofelonato o al uso de dosis intravenosas de anticuerpo monoclonal anti-CD20, que es el rituximab. Estas son las características que describen ellos aquí de los fenotipos de la enfermedad. Para efectos de practicidad, pues la tabla los describe bastante bien. En el artículo que está referenciado, pues está completo. Para mencionar importante, el riesgo más alto de fallo o de recidiva de la enfermedad está dado en los pacientes que son PR3 positivos. Estos son pacientes que en las últimas publicaciones se describe que deben ser sometidos tanto a un seguimiento más intensivo como a una terapia inmunosupresora de una intensidad mayor. Y con intensidad mayor se refieren al uso casi que irrestricto de la ciclofosfamida. Entonces, la inducción de remisión, como habíamos mencionado, los corticosteroides desde hace mucho tiempo hacen parte de la base del tratamiento de la inducción de remisión de estos pacientes. Los corticosteroides tienen un receptor citosólico y básicamente se ha descrito que tienen reducción o tienen un efecto reduciendo la transcripción de citoquinas proinflamatorias, que son la base de la enfermedad, aunque la evidencia actual también muestra que la vía alternativa del complemento es o tiene un papel patogénico bastante importante, como lo han demostrado estudios recientes utilizando inhibidores del C5A. Estos medicamentos, me refiero a los corticosteroides, tienen una eficacia incompleta como monoterapia, tienen un inicio de acción bastante rápido, por eso se usan en pulsos endovenosos en pacientes que tienen afectación severa y tienen una acción antiinflamatoria bastante robusta. Actualmente, a pesar de su amplio uso y de las décadas que lleva tanto reumatólogos como internistas usándolo, no hay certeza de dosis óptima, ni de la ruta de administración, ni de la duración del tratamiento. Entonces, en inducción de remisión en terapia con corticosteroides, los ensayos clínicos han testeado cursos desde los 5.5 meses hasta más de 24 meses. No hay un consenso o no hay una última palabra en cuanto a la duración de la terapia esteroidea. En cuanto a al uso de la vía oral, se usan dosis de 1 miligramo por kilo por día de prednisona o equivalentes, con una disminución secuencial y progresiva entre 30 y 40 miligramos día por un mes. Estos medicamentos, como había mencionado, están indicados cuando hay daño orgánico severo, son la base del tratamiento. El daño orgánico severo, como había mencionado, en glomerulonefritis rápidamente progresiva o en hemorragia alveolar. Sin embargo, la evidencia que sustenta el uso de corticosteroides como monoterapia es débil y no es consistente. Estos son los ensayos, la tabla está mostrando los ensayos clínicos
controlados publicados hasta la fecha de terapia de inducción de remisión. Vamos a mencionar los más relevantes, por ejemplo, el Ciclops, que comparó los pulsos de ciclofosfamida endovenosa versus la ciclofosfamida oral diaria. Este ensayo resultó ser un hito en el tratamiento porque antiguamente, como había mencionado, el uso de la ciclofosfamida oral exponía a los pacientes a, a dosis acumulativas bastante altas de ciclofosfamida con los efectos adversos que ya se conocen de la exposición crónica a la misma. El MEPEX es un ensayo clínico del 2007 en el que se intenta demostrar la validez del uso clínico del recambio plasmático en pacientes que tienen afectación renal severa. Más adelante les vamos a mostrar los resultados, pero a grandes rasgos disminuyó la tasa de dependencia de diálisis, pero no hubo diferencias sostenidas a largo plazo. Estos son los otros estudios, de hecho, que son los más relevantes. El RAPE es un estudio del 2010, fue de hecho el primer estudio de rituximab cabeza a cabeza contra ciclofosfamida en pacientes con afectación orgánica severa en contexto de vasculitis ANCA. Este fue un estudio con un diseño de no inferioridad en el que el rituximab logró establecer logró rebasar el límite de no inferioridad comparado a la ciclofosfamida endovenosa, que era el estándar de tratamiento en ese momento. Ambos brazos de tratamiento en este estudio tenían concomitancia con esteroides. El Rituximab es otro estudio del 2010, otro estudio con rituximab. Más adelante lo mencionaré. El MISIC 2019, un estudio más reciente. Este es innovador porque utiliza mofetilmicofelonato como estrategia inmunomoduladora. Este es por vía oral. Y el PEXIVAS, que es un estudio de recambio plasmático recientemente publicado en el New England. Pues para mencionar, este estudio es del presente año. Este es el PEXIVAS. Estudio de recambio plasmático en pacientes con afectación renal severa en el contexto de vasculitis ANCA asociado. Este es un ensayo clínico randomizado, aleatorizado en un factorial 2x2. Entonces, la idea o la conclusión que pueden sacar los autores es que el uso de recambio plasmático no redujo la incidencia ni de muerte ni de fallo renal terminal en estos pacientes. Se usó también una reducción de dosis de corticosteroide en el grupo experimental, y un hallazgo interesante es que el uso de dosis reducidas de corticosteroide no fue inferior a la dosis estándar, es decir, una dosis mayor, más alta de glucocorticoides que tradicionalmente se usa en estos pacientes. El gráfico está mostrando un Kaplan-Meier, el seguimiento en los años de este mismo estudio del PEXIVAS. Se puede observar, esta es la comparación quizás más importante del estudio para efectos de la charla. Muestra que no hay diferencias estadísticamente significativas en las tasas de muerte o de fallo renal en estadio terminal de los pacientes seguidos en un lapso de 6 años entre el grupo que se expuso a una dosis reducida de corticosteroide y el grupo que recibió una dosis estándar de corticosteroide. Entonces, el hecho de exponer al paciente a un medicamento de ese tipo, que sabemos todos que no es inocuo, que no es realmente tan seguro a largo plazo, pues es un resultado interesante. Este es la comparación en las tasas de muerte y fallo renal en los dos grupos, el grupo de recambio plasmático y el grupo sin recambio plasmático. También no se documentó una diferencia estadísticamente significativa en el resultado planteado en el estudio. Los resultados secundarios tampoco demostraron, se demostró pues diferencia entre los grupos estudiados, ni en el grupo de esteroide con dosis de reducida o con el grupo de esteroide con dosis estándar. Estos son los resultados secundarios: muerte de cualquier causa, fallo renal en estadio terminal, remisión sostenida o eventos adversos graves entre los grupos. Esos son los estudios publicados hasta el momento
que tienen una validez metodológica que sustente el uso de corticosteroides, y lo que tenemos hasta ahora es que la dosis reducida de corticosteroides parece ser no inferior a la dosis estándar. Hablando ahora de la ciclofosfamida es un medicamento ya conocido, muy antiguo, es un alquilante, tiene un efecto inmunosupresor bien documentado. De hecho, se trata del medicamento inmunosupresor de alta intensidad que se usa en los casos severos. También se le describe una depresión de linfocitos B con su uso. Ya es bien conocido que este medicamento genera citopenias. De hecho, es un medicamento usado en quimioterapia también en leucemias agudas. Estudios comparativos ya existen de ciclofosfamida oral versus los pulsos endovenosos. En esos estudios se demostró de forma fehaciente que la ciclofosfamida oral, como se usaba clásicamente en los 70 y 80, puede ser reemplazada por los pulsos endovenosos. La ciclofosfamida oral más el esteroide tiene eficacia ya demostrada en inducción de remisión. Ese estudio es el estudio Cyclops, que es el que vamos a mostrar a continuación. Es un estudio del 2009 publicado en Anales de Medicina Interna. Fue el primer estudio de inducción de remisión con ciclofosfamida oral. Se testearon 149 pacientes, un ensayo con una calidad metodológica que no es de cuestionar. Es un ensayo controlado sin cegamiento, que sería uno de los puntos débiles. Pacientes con lesión renal secundaria, vasculitis ANCA fueron uno de los criterios de inclusión. En el seguimiento retrospectivo, el grupo de ciclofosfamida oral diaria tuvo un 50% de reducción de riesgo de recidiva cuando se lo comparó con el grupo de ciclofosfamida en pulso endovenoso en un lapso de seguimiento de unos 5 años, 4,5 años. Este sostenimiento de la remisión fue independiente del tipo de ANCA. Lo que se ha documentado es que el paciente expuesto a la ciclofosfamida oral tiene una dosis acumulada mayor al final del tratamiento que el paciente que recibe los pulsos endovenosos. Se plantea que el hecho de que el paciente tenga una dosis acumulada mayor lo protege teóricamente de caer en recidiva en el seguimiento a largo plazo. El inconveniente fue que se documentó que hay una tasa de leucopenia mayor en pacientes que reciben ciclofosfamida oral, 45 versus 26%, con una P que logra la significancia estadística. Sin embargo, al final del seguimiento no hubo diferencia en muerte, en riesgo de malignidad y en tasas de infección. Entonces, esa es la publicación del Análisis de Medicina Interna. Aquí están los resultados. Eh, los autores concluyen que el régimen de pulsos endovenosos de ciclofosfamida es igual al régimen oral diario en el hecho o en el resultado final de inducir remisión, pero se logra algo más de seguridad con el medicamento endovenoso porque la dosis acumulativa es menor y hay menor tasa de leucopenia. Aquí están las características individuales o las características de los dos brazos del estudio. Se puede observar que en cuanto a características, ambos grupos son más o menos homogéneos, perdón, así que las conclusiones pueden tener cierto grado de validez interna. Este es el Kaplan-Meier del estudio de la ciclofosfamida oral. Se puede observar a grandes rasgos o de forma relativamente fácil que los pacientes con porcentaje de remisión no hay diferencia estadísticamente significativa en las dos curvas, tanto en la ciclofosfamida que se da por vía oral como la ciclofosfamida que se da en pulso endovenoso. En el eje de las X, pues como en todo Kaplan-Meier está el tiempo, en el eje Y está el porcentaje de pacientes que logran remisión. El tiempo medio para que todos lograran remisión osciló entre más o menos 8 y 10 meses. Por otra parte, estaba mostrando aquí un subrogado analítico de éxito del tratamiento, que es el nivel de proteína C reactiva de estos pacientes. La proteína C reactiva pues, es un reactante de fase aguda que en reumatología puede en ocasiones usarse con cierta fiabilidad para medir la inflamación sistémica de los pacientes. De hecho, en artritis reumatoide hace parte de los scores clínicos de
de severidad de la enfermedad. Se puede ver cómo hay una reducción importante de la proteína C reactiva en el tiempo en ambos grupos, y en los dos grupos no hay una diferencia relevante desde el punto de vista clínico. Los principales resultados del estudio: línea de base, 3 meses, 6 meses. Se perdieron algunos pacientes en el seguimiento, se puede observar allí. Sin embargo, ellos mencionan que si bien es una debilidad del estudio, pues las conclusiones logran significancia estadística para el resultado final. Estudios cabeza a cabeza, este es relevante, estudios cabeza a cabeza de rituximab versus ciclofosfamida, el estudio RAPE. Teóricamente, o digamos, puede establecerse que este estudio cambia el paradigma de la terapia de inducción. En este estudio se incluyeron pacientes con complicaciones severas o pacientes que habían fallado la inducción de remisión con el alquilante, con la ciclofosfamida. El rituximab es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, que es una molécula de superficie, un clúster de diferenciación de los linfocitos B. No es exclusivo de los mismos, pero lo que se logra con la terapia con rituximab es una depresión periférica demostrada de esta población celular. Entonces, en este estudio se incluyeron 197 pacientes, se le autorizaron, recibieron ambos un curso de corticosteroide de 5.5 meses y se le asignó a dos grupos. Un grupo que recibió rituximab, 375 miligramos por metro cuadrado, versus un grupo asignado a ciclofosfamida diaria oral por un lapso de 3 a 6 meses. Estos pacientes siguieron tratamiento de mantenimiento con azatioprina. Es un estudio para demostrar, diseñado con una intención de no inferioridad, y tiene un diseño doble ciego. Este estudio está publicado en el New England Journal, ahí está la referencia documentada. Entonces se puede concluir que el rituximab demostró no inferioridad, alcanzó el umbral de no inferioridad versus la ciclofosfamida diaria oral en el contexto de tratamiento de inducción de remisión en pacientes con vasculitis ANCA asociadas con presentación severa. Es decir, aquí se incluyeron pacientes con fallo renal con creatininas mayores de 5. Pues aquí están las comparaciones demográficas de línea de base de los dos grupos. De nuevo se puede ver en la columna del extremo derecho que el valor de P es mayor de 0.05, lo que quiere decir que la población teóricamente podríamos plantear que es homogénea, porque no hay una diferencia estadísticamente significativa en estas características que mencionan aquí. Es una muestra homogénea, teóricamente. El cuadro sigue mostrando las características de línea de base de los pacientes. Grupo rituximab, 99 pacientes, grupo control 98. Está mostrando el mismo estudio, está mostrando la evolución de los títulos de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Una de las características de esta enfermedad es que uno de los criterios de severidad o criterios que son pronósticos para que un paciente recaiga después de la inducción de la remisión es que los títulos de los anticuerpos se mantengan altos. Aquí lo que está mostrando la gráfica es la evolución del conteo de células CD19, CD20 del linaje B periférico. Se logra una depresión casi total, más o menos a los 30 días después de la randomización o de la aleatorización de los pacientes a cada grupo. Y hay una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, devolviéndonos, el resultado primario del estudio fue la remisión completa libre de esteroide a los 6 meses, es decir, trata el estudio de demostrar que el rituximab en monoterapia pudiera ser una terapia candidata a ser el estándar de tratamiento actual. La tasa de remisión, 64% en el grupo rituximab, 53% en el grupo ciclofosfamida. Se logró el umbral de no inferioridad, una P estadísticamente significativa. Un hallazgo interesante es que el rituximab logró demostrar superioridad en el subgrupo de pacientes que tenían recidiva de la enfermedad.
Parece ser que estos pacientes se benefician más del rituximab, ahí está el OR calculado de 1.40. No hubo diferencia en tasa de efectos adversos del tratamiento. Una de las ventajas principales del rituximab versus la ciclofosfamida es que la exposición prolongada al rituximab hasta ahora no ha demostrado que implique riesgo de malignidad como sí lo es el uso prolongado de la ciclofosfamida. Entonces se demostró que el rituximab en este estudio es eficaz y seguro en inducción de remisión en pacientes que tienen una afectación orgánica severa en el contexto de vasculitis ANCA. La principal limitación del uso universal del rituximab, según mencionan en el artículo, es el precio, aunque actualmente se dispone de biosimilares que pueden ser teóricamente más baratos. Para mencionar otras estrategias de inducción de remisión que se han estudiado en ensayos clínicos, el metotrexate o el micofelonato mofetil. Estas estrategias alternativas al rituximab y a la ciclofosfamida se han usado principalmente en pacientes sin daño orgánico severo, es decir, en pacientes que no tienen ni hemorragia alveolar difusa, ni glomerulonefritis rápidamente progresiva, ni afectación del sistema nervioso central. El metotrexate, como ya conocemos, es un metabolito, un antimetabolito de la vía de los folatos, tiene efecto inmunomodulador ya demostrado, por lo tanto se usa en otras enfermedades de reumatología como artritis reumatoide. El micofelonato mofetil inhibe la síntesis de DNA, también tiene un efecto inmunomodulador documentado, se usa en pacientes también en otros contextos. Los dos estudios que comparan o que establecen la base evidencial de su uso son el NORAM y el MISIC, que son dos estudios que voy a mencionar posteriormente. Han demostrado que pueden inducir remisión en pacientes seleccionados, pero el inconveniente con los dos medicamentos es que estos pacientes, si reciben inducción con estos medicamentos, tienen un alto riesgo de recaída. Este es el estudio del metotrexate, lo compara cabeza a cabeza con la ciclofosfamida para inducción de remisión en vasculitis ANCA sistémica temprana. Esta forma o este fenotipo de vasculitis ANCA se refiere a aquella en la que hay afectación sistémica, pero no hay severidad, no hay elevación importante de azoados y no hay documentación de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Se ha demostrado que el uso del metotrexate en terapia de remisión tiene unas tasas de recidiva más altas comparados con la terapia estándar de ciclofosfamida. Están los diagramas, los meses de remisión en el eje de las X, el porcentaje, la supervivencia libre de enfermedad, libre de remisión. El metotrexate sí demostró ser inferior a la ciclofosfamida en este ensayo. Y en el diagrama de la izquierda está mostrando los meses desde el inicio, la aleatorización de los pacientes y la proporción de pacientes logrando remisión. Lo que se ha documentado es que se tardan un poco más estos pacientes que usan metotrexate en lograr remisión de la enfermedad, en promedio entre 9 y 12 meses versus entre 3 y 6 meses en pacientes que son usuarios de ciclofosfamida. El estudio NORAM, entonces, es el estudio que estábamos mencionando de metotrexate. El tiempo medio hasta la remisión fue igual en ambos grupos, 3 versus 2 meses. Sin embargo, el metotrexate tuvo una mayor tasa de recaídas de la enfermedad, 70% en el seguimiento a largo plazo versus 47%. El metotrexate tuvo un mayor tiempo hasta la inducción de remisión. No hubo diferencia estadísticamente significativa en lo que se dice inicialmente, que es el tiempo medio hasta la remisión. Es decir, como conclusión, el metotrexate puede ser una terapia que sea tentativa en aquellos pacientes en los que no haya una afectación sistémica severa, pero tiene dos desventajas, y es que se demora más en inducir la remisión y la tasa de recaída es mayor en comparación a la terapia estándar. En cuanto al micofelonato mofetil, el estudio MISIC es un estudio de no inferioridad aleatorizado que compara la ciclofosfamida versus el mofetil micofelonato en inducción de remisión. Estos pacientes son pacientes que tienen afectación orgánica no severa también. Fueron 140 pacientes con granulomatosis con polangeitis o polangeitis microscópica. Ahí están los porcentajes de pacientes que tenían anticuerpos anti-PR3 o anti-MPO.
Se usó azathioprina como mantenimiento y se documentó que a los 6 meses de seguimiento hubo similares o se encontraron similares tasas de inducción de remisión en ambos grupos, 67 versus 61%. El micofenonato mofetil demostró o superó el umbral de no inferioridad. La diferencia de riesgo está ahí documentada, el 5.7%, con un intervalo de confianza del 90%, que es amplio, así que todavía falta consistencia en la evidencia. Este es el ensayo. Se documenta entonces que el mofetil micofenonato es no inferior a la ciclofosfamida en el contexto de inducir remisión en pacientes con vasculitis ANCA asociados. Algo particular de este estudio es que de nuevo fueron excluidos del ensayo los pacientes que tienen una afectación sistémica severa. Estos son pacientes que tienen, que fueron llevados a inducción de remisión, pero en el contexto de una vasculitis temprana sin afectación orgánica severa. Los pacientes con tasas de filtración glomerular menores de 15 fueron excluidos del estudio. Las características de línea de base, de nuevo se trata de establecer que los dos grupos comparados son homogéneos en cuanto a algunas características. Se incluyeron o se incluyó pacientes pediátricos menores de 18 años en este estudio. Y la remisión, los porcentajes de remisión en la comparación cabeza a cabeza en este gráfico de Forest, favorece el micofenonato mofetil, tanto en el análisis por protocolo como en el análisis por intención de tratamiento. Este gráfico está mostrando el tiempo y el número de pacientes que tienen recaída de la enfermedad. Se demostró que hay diferencias estadísticamente significativas en el seguimiento a largo plazo. En cuanto a tasa de eventos adversos, no hubo diferencias estadísticamente significativas en los dos grupos, ni en el grupo micofenonato ni en el grupo de ciclofosfamida. Los valores de P no alcanzan significancia estadística para ninguno de los comparativos, ni para infecciones, ni para fallo renal en estadio terminal, ni para malignidad. Así que parece que en cuanto a seguridad, el micofenonato mofetil está a la par de la ciclofosfamida hasta lo ahora demostrado. Una mayor tasa de recaída en el brazo del mofetil ya se demostró y hay una tasa similar de infecciones severas. Manifestaciones severas. La plasmaféresis es una estrategia utilizada en manifestaciones severas de la enfermedad, como hemorragia alveolar difusa, glomerulonefritis rápidamente progresiva. El estudio MEPEX es un estudio que se realizó en pacientes con glomerulonefritis comprobada por biopsia con una elevación severa de creatinina. 137 pacientes, ahí está el porcentaje de pacientes con cada subgrupo o con cada fenotipo inmunológico de anticuerpos. No se demostró un avance o un beneficio en los pacientes. Los pacientes en el brazo de plasmaféresis tuvieron una mayor probabilidad de supervivencia libre de diálisis a los 3 meses versus el grupo esteroideo, pero en mecanismos posteriores la evidencia es insuficiente para recomendar la plasmaféresis en la prevención de fallo renal y muerte. Los estudios PEXIVAS y MEPEX, que son los dos que han testeado el uso de recambio plasmático, sugieren que la plasmaféresis realmente no ofrece un beneficio a largo plazo sobre el tratamiento estándar. Lo único que disminuyó es la tasa de diálisis en los pacientes. Esta es la publicación. De nuevo, los valores de P que establecen que las dos poblaciones son homogéneas. Está demostrando los pacientes sin fallo renal en estadio terminal, que fue el único avance del estudio con plasmaféresis, fue que del uso de plasmaféresis es que disminuyó las tasas de diálisis, pero la supervivencia no hubo un beneficio, así que la plasmaféresis no es una terapia que actualmente esté sustentada evidencialmente. Las tasas de creatinina en los dos grupos, aquí está mostrando el puntaje VIVAS, que es el puntaje de Birmingham, que es el score que actualmente se usa en todos los estudios grandes de vasculitis ANCA. La meta en remisión es llevar al paciente a 0, demostrando aquí la gráfica que no hay diferencia tampoco ni en el brazo de recambio plasmático ni en el brazo de esteroide. Para finalizar,
Terapias novedosas, alternativas. El Avacopan es un inhibidor del receptor C5A. Se ha planteado que la vía alternativa del complemento tiene un papel fundamental en la reacción inflamatoria que se, que se presenta en los vasos sanguíneos de pequeño tamaño y que lleva a la oclusión o a la necrosis isquémica de toda la pared del vaso. Este es un ensayo que actualmente está en protocolo, es decir, próximamente en el siguiente semestre es probable que hayan reportes preliminares de los resultados de este ensayo. Este medicamento se llama Avacopan y es un inhibidor del receptor C5A. Este son el resumen primario que está publicado en la referencia adjunta. Terapia de línea de base se está dando, hay dos brazos, un brazo asignado a Avacopan, 30 miligramos vía oral 2 veces al día. Este es un medicamento que se usa por vía oral, y el brazo placebo. Eh, la terapia de línea de base establecida es la terapia estándar, ciclofosfamida endovenosa o por vía oral, o el uso de rituximab. Y entonces se está haciendo actualmente un seguimiento a los pacientes para que en el próximo semestre estén publicados los estudios o los resultados preliminares. Es una terapia que en el grupo experimental lo que se va a tratar de buscar es no exponer a los pacientes a prednisona porque hay un ensayo previo en el que este medicamento ha demostrado no ser inferior a exponer al paciente a prednisona en la terapia de inducción, así que sería la terapia más tentadora en el futuro para tratar de que el paciente no reciba corticosteroides por tiempo prolongado. Este está en el Journal de la Sociedad Americana de Nefrología. Este ensayo ya tiene resultados. Por efectos de tiempo no traje los gráficos ni las tablas de los resultados, pero este estudio demostró que el Avacopan, que es el inhibidor del receptor C5A, sí, en monoterapia puede inducir y mantener inducir remisión en los pacientes con vasculitis ANCA asociada. Es un algoritmo algo sencillo que configura el tratamiento de la enfermedad. El tratamiento, como habíamos mencionado, se basa primero en establecer la severidad y la extensión del proceso inflamatorio y establecer si el paciente es PR3 positivo o MPO positivo. Los pacientes PR3 se establece actualmente que son pacientes de un muy alto riesgo de recaída, así que deben ir a terapia inmunosupresora de alta intensidad, ya sea con rituximab o con ciclofosfamida. Y la terapia de mantenimiento que en líneas generales o se hace con rituximab o se hace con azatioprina por vía oral. Este es el algoritmo para los pacientes con lesión renal severa, para los pacientes con presentación severa. Y para finalizar, pues los mensajes finales. Actualmente el esteroide a dosis altas y la ciclofosfamida o el rituximab, dependiendo de la disponibilidad, son la terapia más frecuentemente utilizada y se puede establecer hasta la actualidad que son el estándar de tratamiento. Hay estudios con rituximab y ciclofosfamida como estrategia para ahorrar el uso de esteroides, pero la evidencia actual es de baja calidad aún. Es decir, hay estudios en donde no se incluye el corticoide, sino que se combina rituximab y ciclofosfamida. La principal limitación del rituximab es su costo, aunque ya existen medicamentos biosimilares. Y en pacientes, en grupos muy selectos, muy seleccionados de pacientes, el metotrexato, el mofetil-micofelonato, son opciones razonables. Eh, Sin embargo, actualmente no hay estudios que lo comparen en este contexto versus el rituximab, lo cual sería bastante interesante. Y eso es todo. Muchas gracias, doctor Alejandro, por la excelente charla. Quisiera recordarles al público que nos pueden hacer sus preguntas y hacerle un saludo al excelente público que tenemos. Tenemos desde médicos internos hasta residentes, incluso especialistas egresados de nuestra universidad y de otras universidades. Quería entonces plantear dos puntos de controversia para hacer la discusión, ya que contamos con especialistas. La primera es, entonces, a la luz del estudio del Pexivas, ¿cuál sería el papel de la plasmaféresis en este momento? Si queda relegada del manejo de las manifestaciones graves de vasculitis ANCA o tiene todavía cabida en algunas manifestaciones clínicas, dado los resultados. Y la segunda,
¿cómo criterio se utilizaría para la inducción? O sea, es decir, ¿qué paciente se escogería para rituximab y qué paciente se escogería para ciclofosfamida? Sería como los puntos iniciales para discutir, creería. Sí, con respecto a la primera pregunta, el papel de la plasmaféresis en inducción de remisión de la enfermedad quedó en entredicho con los resultados de los estudios que se mostraron, el MEPEX y el PEXIVAS. Por ejemplo, en el MEPEX lo que habíamos visto es que disminuyó, el único resultado positivo del recambio plasmático fue que disminuyó la tasa de dependencia de diálisis en los pacientes, pero en el seguimiento a corto plazo. Cuando a estos pacientes se les hizo seguimiento a largo plazo, no hubo diferencias estadísticamente significativas en resultados desde el punto de vista renal ni en la actividad de la enfermedad. Así que actualmente cuando uno lee las publicaciones, el papel del recambio plasmático está quedando realmente atrás. Y se postulaba, por ejemplo, en pacientes que tienen manifestaciones ya muy severas de la enfermedad, como la hemorragia alveolar difusa, y como aquellos pacientes que se incluyeron en el estudio que tenían creatininas mayores de 5.8. Pero con las estrategias actuales, como por ejemplo los medicamentos que se están testeando actualmente, como los inhibidores del complemento o el uso del mismo o el uso de la ciclofosfamida o los mismos pulsos de rituximab o las dosis altas del rituximab, está quedando atrás. Y con respecto a la pregunta de la doctora Sandra, pues lastimosamente por efectos de tiempo no incluí la terapia de mantenimiento, pero en cuanto a la terapia de mantenimiento, los estudios establecen terapias de mantenimiento que duran entre 24, 36 meses, algunos hasta 52. La tasa, se había demostrado en los estudios iniciales de la década de los 70 y 80 que la tasa de recaída de la enfermedad en pacientes que quedaba sin tratamiento una vez se finalizaba la inducción rondaba el 70% de los pacientes y la tasa de recaída es mucho mayor si el paciente es PR3 positivo. Lo que sugería el algoritmo que presenté finalmente era que esta terapia debería prolongarse 12, 24 o hasta 36 meses, idealmente sin exponer al paciente a esteroide, haciendo una disminución progresiva de esteroide y manteniéndolo con azatioprina o en algunos casos con metotrexate o en otros casos con pulsos, con dosis endovenosas de rituximab. Muchas gracias, doctor Alejandro. Si hay alguna intervención del público. Doctor Alejandro, Hola, profe, ¿cómo está? muy práctica y muy excelente la conferencia. Estos temas del tratamiento de la vasculitis ANCA son bastante controvertidos porque hay varios fenotipos dentro de la misma vasculitis. Y si usted revisa, vuelve a revisar el estudio de Stone, él utilizaba el rituximab cuando lo quiso comparar con ciclofosfamida. Si uno revisa el estudio, él a muchos pacientes les empleó 2 ciclos de ciclofosfamida y a varios 3 ciclos de ciclofosfamida. Y el por qué es muy fácil discernirlo, porque el rituximab tiene un periodo refractario para comenzar a actuar a los 40 días. Y todos sabemos que la ciclofosfamida, el nadir de la ciclofosfamida, está entre los 11 y los 14 días, porque hay pacientes con cursos muy graves. Aquí tuvimos un paciente de Pasto, estudiante de ingeniería eléctrica en la Universidad Industrial de Santander, que nos llegó remitido de Pasto con una poliangiitis granulomatosa y una creatinina de 1.8
8, y en 36 horas la creatinina pasó a 7.5 miligramos. Es decir, es una glomerulonefritis rápidamente progresiva donde había que emplear los corticosteroides, la ciclofosfamida y el rituximab. Y este paciente hoy en día está muy bien. Los corticosteroides definitivamente cuando se emplean tienen que ser por un tiempo muy corto. Uno no entiende por qué los reumatólogos se amacizan y se emocionan y a pesar de que el paciente esté en remisión le mantienen dosis altas de corticosteroides. Se ha visto que las dosis altas de corticosteroides en Estados Unidos en estos pacientes, cada paciente consume $45,000 frente a aquellos que no lo reciben, con el supuesto caso de que la prednisolona es muy económica, pero acuérdense de todos los efectos pleiotrópicos adversos que producen los corticosteroides. Si usted tiene un diagnóstico bien temprano, por ejemplo, una conjuntivitis que persevere más de 12-15 días, usted tiene que hacerle el Osanca. Y usted puede hacer un diagnóstico muy temprano y usted puede utilizar o metotrexato o leflunomida o azathioprina. Entonces, esto depende del fenotipo clínico que el paciente tenga. Y definitivamente la plasmaferesis está muy restringida, tiene indicaciones muy precisas. Fíjese que la plasmaferesis nació en la década del 80 al 90 y se abusó de ella hasta que se sedimentó cuáles eran las indicaciones, pero todavía se siguen abusando de la plasmaferesis que es tan costosa, porque la plasmaferesis es muy costosa. Entonces, definitivamente, el rituximab sí es superior a la ciclofosfamida para inducir remisión en una recaída de la vasculitis ANCA entre rituximab y ciclofosfamida es a ojo cerrado el rituximab. Pero lo felicito porque es un tema muy, muy retador y fue muy bien expuesto. Bueno, profe, muchas gracias y espero que algunos mensajes pues hayan quedado claros con respecto a un tema que actualmente tiene algunas controversias que faltan por dilucidar. Eh, Me pregunta mi compañero Juan Esteban Gómez, que si hay validez del uso de la terapia anti-JAK como estrategia ahorradora de esteroide. Pues la literatura actual, cuando uno la revisa, no hay estudios cabeza a cabeza que comparen estos medicamentos versus la terapia estándar que incluye esteroides en inducción de remisión, ni tampoco la hay en la terapia de mantenimiento. Así que, pues, conociendo sus efectos en los receptores nucleares y lo que y como se usa como estrategia antiinflamatoria en artritis reumatoide, pues podría ser interesante, pero por ahora no. La doctora Cateir Contreras nos pide la palabra. Adelante, profe. Buenas tardes. Muchas gracias. De acuerdo, excelente charla, excelente recolección de la evidencia hasta el momento en las vasculitis ANCA. Yo tenía como pues un par de comentarios. El uno pues con respecto a la plasmaféresis, yo creo que pues el PEC-CIVAS no es el estudio que nos vaya a derribar definitivamente el recambio plasmático terapéutico. Por ahora, y pues es lo que dicen también las editoriales que se han hecho a este estudio, los pacientes que tienen compromiso renal severo y los pacientes probablemente con hemorragias alveolares refractarias pueden ser todavía tributarios de recambio plasmático terapéutico. Hay una cosa y es que el PEC-CIVAS dentro del criterio de inclusión estaba tener compromiso renal, pero no todos los pacientes tenían biopsia renal. Entonces, hay un grupo de pacientes que pueden debutar con una creatinina elevada, que no necesariamente es glomerulonefritis rápidamente progresiva, sino que puede ser
con cambios avanzados de cronicidad, y esa información solo la tendríamos en una biopsia renal. Entonces, puede que algunos de esos pacientes que ya no iban a mejorar con plasmaféresis porque estaban crónicos hayan caído en el grupo, en este estudio del PEX-CVAS, y por eso pues haya contribuido a que no hayan diferencias. Entonces, por ahora, pues el que tiene creatinina mayor a 5,7 como debut, que se supone que es agudo o que requiere diálisis, y el de hemorragia alveolar refractaria, pues por ahora pienso que debe continuar con el recambio plasmático terapéutico. Rituximab como terapia de primera línea, pues en Colombia no hay biosimilares, y los estudios de costo-efectividad, hay un par, uno que está presentado en un congreso de reuma y otro que se hizo en el Reino Unido, que es el que está publicado y en el cual no encontraron que fuera costo efectivo rituximab como terapia de primera línea. Sí es costo efectivo en recaídas, pero como terapia de primera línea no lo es. Quizás los pacientes jóvenes pues ya se entrarían a hacer otra serie de consideraciones para escoger Rituxi, porque el REI y el Ritux-Vax fueron estudios hechos pensando en la justificación es que la ciclofosfamida por su perfil de seguridad pues era peor, y cuando seguridad pues no hubo diferencia en estos dos grandes estudios. Esperemos a ver qué sale con el Avacopan, y pues ya, esos eran como mis intervenciones. Muchas gracias. Sí, incluso en el público el doctor Alain Bautista nos dejaba un mensaje del costo que dice que solamente está disponible el laboratorio Roche, que 500 miligramos de rituximab cuesta 4.500.000. Entonces también eso refuerza más los comentarios hablando de la costo-efectividad. No sé si hay alguna otra pregunta en el público. Bueno, entonces muchas gracias a todos por su participación y muchas gracias al doctor Alejandro por la excelente compilación y la claridad de un tema tan escabroso como puede ser el tratamiento, que hay una evidencia disponible que logró resumirla muy bien, y les agradecemos a todos por su participación. En 8 días los esperamos con la siguiente programación a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar por Instagram por el canal Medicina Interna UNAL, y por la página de Facebook también de Residentes de Medicina Interna. Se estarán publicando el cronograma de las siguientes charlas. Muchas gracias a todos y que tengan feliz tarde.